Hola, hoy estoy muy contento de platicar con Vanessa Roldán. Ella es psicóloga clínica, especialista en cuidados paliativos. Nos va a explicar un poquito de qué son los cuidados paliativos y más detalles que es bien importante que conozcamos, estemos o no en una fase terminal. Vanessa, gusto tenerte aquí. Gracias, doctor, por la oportunidad. Tú te formaste en cuidados paliativos en el INCA, ¿no? En el Instituto Nacional de Cancerología. Cuéntanos qué son los cuidados paliativos. Bueno, los cuidados paliativos es un abordaje multidisciplinar que ayudan principalmente a mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando se encuentran en una enfermedad avanzada, ante una enfermedad que amenaza su vida. Tiene que ver con aminorar el sufrimiento. ¿En qué momento es recomendable, hablando por ejemplo de los pacientes oncológicos, que busquen o se asesoren con alguien de cuidados paliativos? Eso es una excelente pregunta porque generalmente se piensa que los cuidados paliativos son al final de la vida o ante un paciente que va a fallecer próximamente y no. Los cuidados paliativos tienen que ver desde la definición con cubrir, con arropar de un diagnóstico, puede ser en un avance de enfermedad y al final de vida. Puede ser en cualquier momento. Un paciente que pues sabemos que está pues con un muy mal pronóstico, que yo les recomiendo que acudan a ti. ¿Cómo te buscan? ¿Qué les ofreces? ¿Cómo son tus sesiones? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, puede ser directamente con el paciente o con el cuidador, incluso puede ser una reunión familiar donde podamos explicar cómo ayudar al paciente. Podríamos hasta pensar si un niñito pudiera ayudar en la atención de un paciente. La verdad es que sí. Aquí cuidados paliativos es ya el objetivo no es hacia la curación, sino a mejorar los síntomas. Lo que buscamos en un paciente pues, es calidad de vida. Y muchas veces nos enfocamos tanto en el área médica y se nos olvida que pues hay otras áreas que se deben de cubrir. Un paciente que no está cubierto desde la parte emocional, pues está muy lábil y también eso puede perjudicar los tratamientos que se dan. ¿Cuál es tu intervención o cuál es el beneficio que tú haces? Y no hablando de cuidadores, solo los que contratamos, sino cuidadores que puede ser la mamá, la hija, la hermana, alguien que esté a su cargo. Por lo general en México, y digo, mi práctica clínica es lo que me ha permitido conocer cómo se da este cuidado y principalmente es por una mujer. ¿Cómo es la intervención? Bueno, pues ayudar a que la red de apoyo, que puede ser desde un vecino, un amigo, se pongan de acuerdo. En donde, por ejemplo, ayudar a incluso poner una cartulina con los medicamentos. Son pequeñas cosas que van a ayudar a la familia. Incluso puede llegar una persona y saber qué medicamento le toca al paciente o incluso si el paciente necesita o puede todavía hacerlo, esto va a ayudar a que el cuidador tenga menos carga y bueno, sea un poquito más fácil para él. Se da, por ejemplo, también el espacio con el cuidador de que nos hable cómo está viviendo la situación de final de vida de su paciente, de cómo a veces hablar de la muerte, con un niño, cómo explicarle que el paciente próximamente va a fallecer. Cuando nos platicas algunos casos, vemos que tú muchas veces identificas qué es lo que realmente le preocupa al paciente también, ¿no? Tuvimos un caso, comentamos de que aparentemente el paciente, su miedo no era morirse, sino su miedo era a que le doliera hasta el final, ¿no? Tener molestias. Entonces, esta parte de los miedos, ¿cómo lo identificas y cómo lo manejas? Parte de la intervención de psicología es primero hacer algunas entrevistas donde podamos definir si hay ansiedad, si hay depresión, cómo podemos ayudarlos hablando de las emociones, de lo que realmente tienen miedo, ¿no? Y como dice el ejemplo, a lo mejor la persona no tiene miedo del momento de la muerte, pero sí de poderlo platicar con sus hijos. O, por ejemplo, si me tocan pacientes jóvenes, cómo poder abordarlo con sus papás. Es ahí donde nosotros como psicólogos podemos ayudar. Y dentro de esta parte de cuidados paliativos, hablando del área de tanatología, ¿cómo lo defines y cuál sería la función principal? Porque muchas veces pensamos, pues te traigan al tanatólogo porque pues, el paciente ya está en su último día de vida, ¿no? ¿En qué momento entra la tanatología y cómo nos podría ayudar? La tanatología tiene que ver con las pérdidas, aquí es pérdida de la salud, incluso pérdida de un rol familiar. Entonces, la tanatología puede entrar en cualquier momento. Donde comúnmente nosotros damos el abordaje, o donde yo doy el abordaje, es al final de la vida. Es donde nosotros ayudamos cuando el paciente y la familia estén preparados, poderlos ayudar a despedirse, incluso a poder tener esa capacidad de decidir cómo quieren fallecer o en dónde quieren fallecer.
dónde van a dejar sus cosas, su ropa. Eso se llama directrices avanzadas o voluntades anticipadas. Incluso llenar un documento de qué es lo que van a querer hacer, si van a querer estar en un hospital o estar en casa. Eso es muy importante, o sea, que el paciente y familia puedan definir qué va a pasar, ¿no? Esta angustia, ansiedad de, bueno, me voy a morir y a quién le voy a dejar las cosas, no tengo un orden en mi testamento, o no quiero que me vayan a intubar o a meter a un hospital o todo. Estas cosas se pueden tratar, son temas que es mejor hablarlos con un experto, a que sea un tema secreto, que es lo que normalmente se maneja, y pues nada más nos causa más confusión, más ansiedad, más depresión. ¿Cómo funciona una red de apoyo? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo sugieres? Bueno, primero por ejemplo, vamos a hablar de una cuestión cuando el paciente y la familia reciben la noticia del diagnóstico, por lo general está toda la familia. Puedo poner un ejemplo. Si hoy le toca a un paciente ir a quimioterapia, en lugar de que vayan 3, pues a lo mejor va uno solo y posteriormente pasan a recogerlo otro familiar. Entonces, la idea es ir organizando con sus propias posibilidades, habilidades, horarios. Es ayudarlos a una organización. Cuidados paliativos tiene algo que es muy particular. La ayuda se hace con un traje a la medida de cada paciente y de cada familia. Nosotros, con la información que nos dan de cómo lo viven y cómo lo sienten, ayudamos a que se sientan más protegidos y organizados con toda la información que ellos mismos nos dan. ¿Cómo funciona un servicio de cuidados paliativos? Porque ahorita estamos hablando de la parte psicológica, pero sabemos que cuidados paliativos tienen la parte de algología, ¿no? Que es medicina del dolor, que tiene otras áreas que van a buscar esto, ¿no? La calidad de vida del paciente y una cosa que también se llama la calidad de muerte, porque también existe el morir pues con calidad. Ok, bueno, lo primero cuando llega un paciente ya derivado a cuidados paliativos, el primer contacto es con el médico, oncólogo, ubica la situación de cómo está, en qué momento está el paciente, pasa por una cuestión de psicología donde se hacen diferentes pruebas en donde podemos buscar si hay ansiedad, si hay depresión, si están en un momento de adaptación. Hay muchas veces los pacientes y las familias ya traen algunas psicopatologías como una cuestión de algunas enfermedades como depresión y bueno, más una noticia, por ejemplo, de que ya no va a haber curación, bueno, pues esto se puede exacerbar. Por ejemplo, el médico le explica con muchísimo detalle, con muchísima empatía, qué es lo que está pasando, si es un avance de enfermedad, si es un proceso en donde ya no hay una cuestión curativa, en donde, por ejemplo, se le explica a los pacientes si va a haber algún tipo de tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, que ya no sería con una función curativa, sino por una cuestión paliativa. En el área de psicología se hace una entrevista en donde se busca saber emocionalmente, cómo se siente el paciente y la familia, en donde cada médico o cada área ayuda a que el paciente se sienta mejor. Por una cuestión, por ejemplo, enfermería ayuda a los pacientes si van a ir a domicilio, pues desde cómo acomodar, si hay una cuestión de cómo escribir sus síntomas, porque en los pacientes paliativos pueden estar un día excelentemente bien con el dolor y en la noche tener un dolor, si hablamos en una escala del 0 al 10, un dolor de 9. Entonces, eso es lo que hace cuidados paliativos en el INCAN, ayudar a que ellos sepan qué va a pasar y si hay un momento de crisis, bueno, también igual preparar a la familia para ayudar a su paciente. Uno de los momentos en los que intervienen mucho ustedes y que son de gran ayuda son en los momentos de crisis. El paciente está en su casa, está pasando algo, pues el médico no está, el hospital está lejos. Estas crisis, ¿cuáles son las que más ves y cómo las manejas? Bueno, puede ser que, por ejemplo, el paciente cuando fue a consulta no haya querido hablar y ya cuando está en casa, sereno, con su familia, empiecen a hablar de la muerte. Entonces el familiar no sabe cómo abordar. Ahí es donde el área de psicología en cuidados paliativos nosotros ayudamos. Una crisis de un descontrol de síntomas físicos, puede haber una cuestión de delirium, de estreñimiento, de no saber, por ejemplo, qué darle de comer. Al final de la vida generalmente es difícil, una de las cosas más difíciles, que la familia y el paciente comprendan que ya el hecho de comer ya no es tan prioritario. A lo mejor será más importante que él esté arropado, que esté con un control de síntomas, que no tenga estreñimiento, que pueda hablar de lo que necesita.
Yo creo que acabas de decir algo súper importante, ¿no? La queja de los pacientes terminales y sobre todo de los familiares es no quiere comer. Ujú. Y entonces quieren que coma a fuerzas. Entonces hacen todo lo posible por conseguirle cualquier cantidad de jugos, suplementos, etcétera. Y pues de repente hay que entender, o sea, que el Ujú. paciente ya no va a comer y que pues el paciente está consciente que si no come, pues igual ya está en fase terminal, pero bueno, el poder darles un extra, ¿no? El Ujú. poder hacer algo que los pueda ayudar aparte de darles de comer, eso pues puede reconfortar mucho a la familia y al paciente. Y eso, todas esas estrategias que se tienen que tratar de lograr. Ahora, la mayoría de los pacientes que tú ves, ¿qué tienen? O sea, ¿cuál es tu grueso de pacientes y qué tipo de intervenciones haces con ellos? ¿Cada cuánto los ves? ¿Lo haces por videoconsulta? ¿Vas a su casa? ¿Cómo funciona? Esto depende el caso. El traje es a la medida. En el INCAN yo aprendí que se hacen a pie de cama. Si un paciente está al final de la vida, bueno, incluso no puede hablar. Entonces nosotros como área emocional pues nos acercamos, lo hacen de manera más lenta. Bueno, entonces en la cuestión de la videoconferencia, ¿qué pasa con un familiar? Si no se puede trasladar y no puede trasladar al paciente, se puede hacer una videoconferencia. Y en ese momento una entrevista, ayudarle al paciente a través del familiar. Entonces, así es como a veces los veo cada 15 días o una vez a la semana, eso depende del caso. Vas, haces un diagnóstico, dependiendo de eso ves qué tanto te les puedes acercar o qué tanto necesitan de dirección y qué tanto en un momento dado, pues ya, ¿no? Se va siguiendo el plan tanto de logística emocional y que si el paciente está, pues, digamos que con su 360 grados de médico, algólogo, psicólogo, alguien que se encargue de la nutrición, pues entonces, ese es el éxito, ¿no? Ese es el Mm. éxito de una intervención así. En México, tú sabes qué tantos pacientes reciben realmente esta atención. Es solamente a nivel mundial, el 40% de los pacientes reciben la atención paliativa. En México, el 75% no la recibe. En países como Latinoamérica, solamente se llega a los cuidados paliativos cuando en el momento o se conocen en hospitales de tercer nivel, como el INCAN, el Hospital General, es cuando ellos tienen conocimiento de este abordaje. Desafortunadamente es algo que está faltando y bueno, este tipo de entrevistas donde ustedes conozcan los beneficios de tener este abordaje temprano va a hacer la diferencia para ustedes y para el paciente y para su familia. Hay que entender que esto no solo es para el paciente, sino es para la familia, para ponerse de acuerdo, para la red de apoyo, para las interacciones familiares. No, por ejemplo, yo he visto que la psicóloga Vanessa identifica a veces el problema entre dos familiares, ¿no? Que no tienen nada que ver con el paciente. Pero el paciente sabe que hay problema, ¿no? Vamos a suponer entre sus hijas o eso, y todo esto causa fricciones y pues alteraciones en el manejo. Entonces el poder identificar esto y poder hablar por un lado con una parte de la familia o tal vez con una hija, con la otra y decirle, ¿sabes qué? Yo te recomiendo tal cosa, finalmente nos acaba haciendo una intervención psicológica, emocional a toda la familia. Inclusive a veces pues hablar con el doctor y oye, no te entendió bien esto o no le quedó claro o no era ese el mensaje. Entonces el tener alguien que nos ayude a mediar entre los médicos, entre los familiares, entre el paciente y el familiar, pues sería lo ideal. De verdad que los invito a que si están en una situación difícil, si sienten que no tienen muy bien rumbo, o tiene un paciente que tiene un diagnóstico difícil, ya no digamos terminal, sino algo difícil, no algo que se va a curar y que ya me operaron y ya estoy bien, sino que va a tomar su tiempo, entonces se asesoren con alguien súper profesional. Yo a mis pacientes los recomiendo con Vanessa, pero bueno, hay expertos en este tema y también quería dejar claro que no se confunda cuidados paliativos nada más con el médico anestesiólogo que nos ayuda con el dolor, que por supuesto que son súper valiosos y claro que tenemos gente en esa parte del equipo, pero ahorita estamos platicando de la parte psicológica emocional, pero alguien que tiene mucha experiencia exactamente es la que puede decidir y recomendar, pues ahora vamos a empezar con el terreno paliativo del dolor, vamos a empezar con el terreno paliativo de la nutrición de tal tipo, porque el paciente no puede comer tal o cual cosa. Súper recomendable y casi, bueno, no pierdan esta oportunidad si la tienen cerca de tener una intervención de este tipo,
para su paciente y para su familia.